Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube y a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Muy agradeciéndole nuevamente nuestros agradecimientos por seguirnos en este nuevo proyecto periodístico y recordándoles a mis amigos y mis seguidores en las redes que se suscriban a este programa para permitirme consolidar el proyecto y poder así tener un vehículo de comunicación más fluido, mucho más extenso, que me permita realmente adentrarme en la discusión de algunos temas de interés nacional e internacional, de su interés particular de cada uno de ustedes. Bueno, en el día de hoy voy a tratar de ser muy breve, voy a tratar exactamente dos temas. El primero tiene que ver con la educación y lo que el ministro nuevo de Educación, el licenciado Ángel Hernández, ha dicho o se ha referido a la falta de cupos en los planteles públicos escolares de la República Dominicana. Y el segundo tema tiene que ver con denuncias que me parecen muy graves, que requieren una aclaración o un desmentido de parte de las autoridades, en el sentido de que el presidente de la República ha concedido un número verdaderamente exorbitante de pensiones exclusivamente a dirigentes de su Partido Revolucionario Moderno, muchos de los cuales no han servido nunca al Estado Dominicano y no habría ninguna justificación para concederle esa gracia del Estado a particulares. Bueno, quiero comenzar con el tema de la educación. En esta semana se produjo una escena muy preocupante, pacífica, afortunadamente, de madres y padres de residentes en el sector de la ciudad Juan Bosch, quejándose de que en la escuela pública del sector, un edificio enorme que lleva el nombre, ese plantel escolar lleva el nombre de Francisco Alberto Camaño Deñó, que sus hijos no pudieron inscribirse porque las autoridades del plantel alegan que no hay cupos para ellos. Cosa muy extraña, porque se supone que un plantel escolar construido en un sector determinado tiene que darle preferencia a los hijos o a los estudiantes que residen en ese sector. Bueno, la explicación que dieron los padres que se quejan de esa falta de cupo, alegan como pretexto que le han dado a esos padres, de que no hay cupos porque todas las plazas de esa escuela han sido llenadas en su mayor parte por estudiantes haitianos que viven en la República Dominicana, sin especificar si residen en ese sector o en algún lugar aledaño al sector, o pura y simplemente si se encuentran en el país en condición regular. Y no se trata de estudiantes viviendo en la República Dominicana en situación de ilegalidad, es decir, indocumentados. Yo me resisto a creer que se trate de personas indocumentadas, porque se supone que un estudiante cuando ingresa a un plantel, sea público o sea privado, tiene que identificarse, tiene que dar información sobre sus generales, es decir, sobre dónde vive, cómo se llama, quiénes son sus padres, el curso donde está, dónde ha estudiado antes, qué le hace merecedor de estar en un curso determinado del sistema escolar. Todas esas informaciones deben llenarse, se supone que deben llenarse y que deben ser exigencias fundamentales y elementales de todo plantel escolar, tanto público como privado. Porque las estadísticas son importantísimas y yo diría fundamentales para la planificación incluso del propio sistema educativo dominicano. Bueno, las personas que se quejan de esa situación, es decir, los padres que se quejan y protestan porque sus hijos no han podido inscribirse en la escuela del sector donde residen porque no hay cupos en el plantel, de alguna manera reivindica lo que tanto se criticó hasta hace poco sobre la política educativa, básicamente la construcción de planteles escolares por parte del gobierno anterior, es decir, el gobierno del presidente Danilo Medina, hoy líder del Partido de la Liberación Dominicana en la oposición. Las críticas decían y siguen afirmándose que todo el dinero proveniente del 4% del Producto Interno Bruto que la Ley General de Educación le asigna al Ministerio de Educación
para el fomento de la educación preuniversitaria, se estaba malversando en la construcción de planteles y se estaba olvidando de los otros sectores o otros factores que inciden en el sistema educativo dominicano y que, a juzgar por lo que hoy gobiernan y por muchos críticos de esa administración, eran dinero mal gastado y no se invertía el dinero del 4% para la educación preuniversitaria en asuntos fundamentales para el sistema educativo, como es la mejoría de los salarios de los profesores, la modernización de los sistemas educativos, el fortalecimiento de las escuelas normales de formación de maestros, etcétera, etcétera. Ahora resulta que los estudiantes dominicanos no tienen acceso a los planteles porque no hay cupos, es decir, que faltan la construcción de planteles escolares. Y que yo recuerde, en estos 2 años no se ha construido, o se han construido muy pocas escuelas, o reparadas muy pocas escuelas, principalmente por el hecho de que el primer año, el año anterior escolar, prácticamente se hizo desde distancia, es decir, de manera virtual, y no se requirió y no se le dio importancia a los programas de reparación y construcción de aulas escolares, a sabiendas de que ese déficit de aulas escolares sobrepasa la necesidad que tiene el país de construcción de aulas. Es decir, el déficit de aulas en la República Dominicana, en la medida en que aumenta la población escolar, se hace cada día más crítica. De manera pues que esa es una lesión que probablemente el gobierno dominicano ha recibido, y es necesario que el Ministerio de Educación le busque una solución al problema de los estudiantes dominicanos que residen en la ciudad de Juan Bosch, que no encuentran dónde inscribirse, porque los padres han dicho y se han quejado de que han tratado de buscar una respuesta a sus quejas de parte de los directivos del plantel y del propio Ministerio de Educación, sin que nadie responda a sus llamados. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con nuestro otro tema del día de hoy, relacionado con la denuncia de que el gobierno ha comenzado o ha dado a todo el que puede una pensión del Estado Dominicano, especialmente a dirigentes y militantes de su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, de nuestro canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión. Al comienzo del programa les decía que además del tema del segmento anterior relacionado con las quejas sobre falta de cupos en los planteles escolares públicos, me iba a referir a una denuncia que me parece muy grave, insólita si se quiere, y que yo creo que es una denuncia que no está fundamentada, pero el hecho de que no ha habido ningún desmentido ni ninguna referencia de un sector oficial con relación a esa denuncia me hace temer que probablemente esas denuncias, aunque insólitas y aparentemente exageradas, pudiesen tener algo de consistencia y de realidad. Me refiero al hecho de que en las redes y algunos periódicos digitales
no muy conocidos, pero periódicos digitales que tienen influencia en los sectores y en las ciudades donde se editan, ¿no? y se producen. El gobierno habría concedido miles de pensiones a dirigentes y militantes de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, sin que muchos de ellos no hayan nunca trabajado para el Estado, ni hayan reunido méritos en su vida para hacerse merecedor de ese privilegio estatal. Yo creo que la denuncia es muy grave porque en algunos casos se ha hablado hasta de 100.000 pensiones, cosa que yo creo que no me resisto a creer, ¿no? Porque por más gracioso que pueda ser una administración a favor de la militancia de su partido y que no haya encontrado forma de satisfacer las necesidades de empleo de esa militancia, haya recurrido o recurra al método de pensionar a muchas de esas personas a quien no puede emplear y a quien no le puede garantizar de otra manera un sustento de vida, bueno, conceda algunas pensiones, pero cuando hablamos de miles de pensiones, estamos hablando probablemente, si esas denuncias tuviesen algún asidero, tal vez estuviéramos hablando de un programa de malversación de fondos públicos. Y yo creo que por tratarse de eso y ante la suspicacia que esas denuncias han producido y han creado o han originado protestas y menciones en las redes de gente indignada y de dirigentes de oposición realmente alarmados por ese uso alegre de fondos públicos, ese presunto uso alegre de fondos públicos. Quiero hacer la salvedad, porque me resisto, insisto, en creer y darle pábulo a esa denuncia. Y ustedes pueden decir, bueno, usted no se resiste a darle pábulo, pero está haciendo referencia a ella. Bueno, estoy haciendo referencia a ella porque en toda la historia de la política dominicana, o en los últimos 50 años, nunca había leído una cosa relacionada con las pensiones en el sector estatal que tuviera la dimensión que esta denuncia tiene. De manera pues que yo creo que los funcionarios públicos relacionados, vinculados a ese sector, deberían realmente calmar las protestas públicas, aclarando esta situación. Y no estoy hablando de que muchas de esas pensiones, porque hay un decreto que circula otorgando una enorme cantidad de pensiones, pero no de miles de pensiones, yo no creo y no rechazo que muchas de esas personas tengan derecho a recibir una pensión del Estado. Yo creo que el gobierno, en situaciones de crisis como la que está viviendo el país, con necesidades crecientes y ante una situación internacional llena de incertidumbre por la guerra entre Rusia y Ucrania y el involucramiento de Estados Unidos y la Unión Europea y muchos otros países que incluso poseen armamento nuclear, apoyando a una u otra parte en ese conflicto, y más recientemente el agudizamiento de las tensiones entre China continental y Taiwán. Yo creo que en medio de ese panorama internacional lleno de incertidumbre, aclaraciones de este tipo ayudan realmente a aclarecer el ambiente que respiramos en la República Dominicana. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles y es evidente que el gobierno tendrá, a partir de este tercer año de su administración de 4 años, tendrá que hacer frente a problemas muy serios que incluso no se vieron y no aparecieron y no fue necesario encarar en los 2 primeros años de administración, cuando los niveles de aprecio y de apoyo popular de la administración Abinader eran más altos de lo que pudieran ser ahora o a partir de ahora. De manera pues que yo creo que el gobierno se haría un servicio si aclarara esta situación, sin importar el hecho de que realmente se estén dando muchas pensiones, porque probablemente y con toda seguridad muchas de esas pensiones son merecedoras, son merecidas, y las personas tienen también de derecho a, en situación de necesidad extrema, contar con el auxilio de un gobierno, aunque no apoyamos el tipo de gobierno benefactor que usa el recurso público para cimentar el apoyo público hacia su propia esfera política.
Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con la gracia y el aprecio de su participación en este programa. Por favor, síganse suscribiendo. En la medida en que lo hagan, este programa se seguirá fortaleciendo y estaremos con mucho mayor fuerza para seguir conversando con ustedes en temas de su seguridad, no solo alimentaria, sino también su seguridad física y de cualquier otra naturaleza. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseo a todos un buen fin de semana. Será hasta la próxima.